Banco de Desarrollo de América Latina. Quiero darles la bienvenida a todos los participantes. Hola, ¿me escuchan? Si te escuchamos, Juan, adelante, por favor. Perfecto. Bueno, no, de nuevo reiterarles la bienvenida a todos. Esta actividad pues es un esfuerzo conjunto del programa de gestión ambiental y social para instituciones financieras y del programa de apoyo y fortalecimiento a los bancos de desarrollo, los dos programas, iniciativas de la CAF. En la CAF, con nuestro rol de bancos de desarrollo, pues estos programas hacen parte de un conjunto de actividades eh, que están apuntando a transmitir nuestras experiencias y nuestros conocimientos y nuestros instrumentos de apoyo en diversos ámbitos a nuestros socios naturales, que son las entidades financieras y los bancos de desarrollo en los diferentes países de la región. Por mi parte, les voy a hacer una muy breve descripción de lo que es el programa de bancos de desarrollo. Luego le daré la palabra a Andrés López, quien les contará eh, muy brevemente cuáles son las características y las condiciones para la iniciativa de hoy, que es la acreditación, acreditación de agencias nacionales para la aplicación y implementación del Fondo Verde del Clima. Y bueno, quisiera contarles muy brevemente en qué consiste la iniciativa. Una cuestión operativa simple es que todos los participantes pueden hacer consultas a través del correo que se indica en la convocatoria de este webinar. Si no estoy mal, es finanzasostenibles@pgasif.com. Eh, Bien, si me equivoqué en alguna letra, de todas maneras los invito a que verifiquen el mail que se indica en la convocatoria. Bien, el programa de apoyo y fortalecimiento de bancos de desarrollo que hace, es una de las actividades de la Dirección de Desarrollo Financiero, de la cual soy cabeza, y que en esta oportunidad pues estamos compartiendo actividades con nuestra Dirección de Ambiente y Cambio Climático. Es orientado a darle, como su nombre lo indica, apoyo a bancos de desarrollo en los diferentes países de la región, los países miembros de CAF, que eh, permite intercambiar experiencias muy importantes y útiles que han desarrollado algunos de sus pares en otros países. Nosotros promovemos la masificación y el intercambio de buenas prácticas en materia de atención en las líneas especiales que desarrollan los bancos de desarrollo, que como todos ustedes saben, tienen la tarea o tenemos la tarea en general de jugar un rol contracíclico en las actividades económicas y de apoyo y de cierre de brechas en aquellos donde el mercado financiero no cubre eficientemente en cada uno de los mercados. Desde ese punto de vista, para nosotros es muy importante actuar de la mano de los bancos de desarrollo nacionales en cada uno de los países, de tal forma que podamos complementar nuestras acciones en cada uno de esos países. El programa consiste básicamente, como les decía, en intercambiar, apoyarlos a los bancos para que se intercambien mejores prácticas, para que hagan conocimiento de nuevos instrumentos financieros, de nuevos instrumentos para el desarrollo, pero también el programa incluye actividades relacionadas con las ayudas en la implementación de esos nuevos instrumentos o de las nuevas estrategias que cada uno de los bancos de desarrollo tiene. En la práctica ya tenemos, el plan ya tiene, el programa ya tiene un poco más de 2 años y estamos esperando renovar los recursos necesarios para el mismo en los próximos meses y no semanas.
una de las actividades más importantes que hemos encontrado que nos permite este programa es el reconocimiento de cada uno de los bancos de las actividades y de los diferentes papeles que desarrollan sus pares en los diferentes países. Y en ese sentido, hemos apoyado varias pasantías realizadas por funcionarios de algunos bancos que asisten y son capacitados en algunos de sus pares en el desarrollo de nuevos instrumentos y de nuevas herramientas para la eficiente gestión de sus actividades. Y esa actividad ha sido muy exitosa porque ha permitido transferir de manera muy eficiente y rápida esas nuevas que cada uno desarrolla. El programa también tiene como finalidad ir consolidando de manera cada vez más clara la red de bancos de desarrollo para que al final no sea CAF quien necesariamente sea el conductor o el único vehículo de comunicación entre estas instituciones. Al final lo que quisiéramos es que todos los bancos de desarrollo funcionen de manera muy efectiva, con una comunicación muy cercana entre todos ellos. A los que quieran tener más información sobre eso, como les digo, pueden escribir sus preguntas al correo que les indiqué, que está en la invitación a la conferencia. Por lo pronto, eso es lo que quisiera compartir con ustedes. Es un programa muy ágil, muy eficiente. La forma de operar es muy sencilla. Los bancos de desarrollo interesados en recibir algún tipo de apoyo relacionado con nuevas prácticas, con nuevos instrumentos o con intercambio de experiencias, se aproximan a CAF y nos hacen una solicitud en la que estudiamos conjuntamente con cada uno de los solicitantes la mejor forma de llevarla a cabo. Es un programa muy flexible, es un programa amplio en el sentido de manejar diversas opciones de aplicación. Entonces, pues los invito a que hagan las consultas necesarias sobre el particular. A partir de este momento, pues creo que ya me pasé un poco el tiempo que estaba destinado para mi intervención. Quisiera darle la palabra a Andrés López, quien les detallará bien un poco cómo funciona esta acreditación de instituciones para la aplicación del Fondo Verde de Clima. Muchas gracias a todos y espero que culminen una muy buena conferencia. Gracias. Excelente, Juan, muchas gracias. Antonio, por favor, adelante, te damos el paso. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Juan, también por la introducción y muchas gracias a todos los asistentes al webinar. La idea ahora de mi presentación es justamente tratar de aterrizar el programa que ha explicado Juan de apoyo a las instituciones financieras que tiene CAF, para ver cómo podemos apoyar en el proceso de acreditación de agencias nacionales ante el Fondo Verde del Clima. Como saben, CAF es una agencia acreditada ante distintos fondos climáticos internacionales, como es el Fondo de Adaptación, el GEF, el Fondo Verde, y fue una apuesta en su vida de CAF para cumplir su objetivo de canalizar recursos financieros internacionales hacia la región. En el caso del Fondo Verde del Clima, el fondo tiene un claro mandato de cumplir el country ownership, que es que el fondo sea propiedad de los países y que los países tengan un acceso directo a los recursos del propio fondo. La mejor manera de garantizar un acceso directo a estos recursos es precisamente que haya agencias nacionales acreditadas ante el fondo, para que el flujo financiero pueda hacerse de la manera más directa posible. En este caso, por ejemplo, CAF es una entidad de acceso directo regional que está a medio camino entre las entidades nacionales y entidades internacionales de mayor tamaño, y creemos que estamos en muy buena posición para precisamente servir de enlace en que el fondo pueda cumplir su mandato de ampliar su red de agencias nacionales y, a su vez, que las agencias nacionales puedan fortalecer sus capacidades para cumplir con los estándares fiduciarios, ambientales y sociales que el propio fondo exige para su acreditación. En cuanto al proceso de acreditación en sí, comentar que
tanto el del CIEF, el Fondo de Adaptación, como el Fondo Verde, son procesos de acreditación bastante similares, ¿no? Entonces, el hecho de buscar la acreditación en uno sirve de retroalimentación al resto y, por ejemplo, en el caso del Fondo Verde, existe un mecanismo de fast track para aquellas agencias que ya están acreditadas, por ejemplo, ante el Fondo de Adaptación, que es un hecho que facilita muchísimo y acorta mucho los tiempos de la acreditación. Asimismo, en el caso del Fondo Verde, existe un mecanismo que se denomina Fit for Purpose, que es una innovación muy interesante, ya que permite que cada agencia elija el tipo de proyecto que quiere realizar y en función del tamaño, del costo total de los proyectos, así como del tipo de riesgo ambiental y social que el proyecto va a tener, que la entidad puede manejar, esa entidad puede elegir el tipo de acreditación que requiere, ¿no? Si para proyectos pequeños, para proyectos más grandes, para proyectos con mayor riesgo ambiental o con menor riesgo ambiental. Pues esto deriva en procesos de acreditación un poco más sencillos o más complejos dependiendo de la opción que requiramos, ¿no? Pero hace muy bien en diferenciar la escala que cada agencia quiere darle o tiene capacidad de hacer, ¿no? Entonces, este enfoque del Fondo Verde y efectivamente facilita el acceso de las agencias, ¿no? Por otro lado, comentar también que gracias al proceso de acreditación en el mandato de acreditación dio ayuda a todas las agencias nacionales que quisieran acreditarse, por lo cual es parte de nuestro compromiso que, aunado a nuestro programa de fortalecimiento de banca de desarrollo nacional, se dan las condiciones para que podamos, concretamente en este aspecto, poder ofrecer apoyo a aquellos bancos que nos lo soliciten. Es un mandato de todas las agencias acreditadas ante el Fondo Verde el hecho de facilitar el acceso de las entidades nacionales y, por supuesto, pueden contar con CAFE en este proceso para todo el apoyo técnico que requieran. Por otro lado, también comentar que el propio fondo tiene recursos de redes, de preparación, que mi colega Jessica podrá explicar mucho mejor a continuación, pero que básicamente puede ir destinado, por ejemplo, a fortalecer las capacidades de agencias nacionales para que esas agencias puedan acreditarse. Y el propio país, el punto focal del país ante el Fondo Verde del Clima, la autoridad nacional designada, es quien designa a la entidad nacional que ellos quieran para promover su acceso directo al Fondo Verde. Entonces, el propio fondo tiene recursos de redes, de preparación, que pueden ir destinados al fortalecimiento de las capacidades y al hecho de llevar adelante la acreditación. CAF está apoyando como socio de implementación a distintos países de la región para que estos recursos puedan llegar de una manera ágil y estos trabajos puedan comenzar a la brevedad. Es un apoyo que también CAF está ofreciendo y que con gusto podemos explorar ante cualquier solicitud. Por último, comentar el por qué creemos que es interesante acceder a ese tipo de fondos climáticos, ¿no? Si bien los recursos que tiene, por ejemplo, el Fondo Verde del Clima, en torno a los 10.000 millones de dólares, en comparación con las necesidades financieras que tenemos para llevar adelante una transformación productiva en los países, puede parecer un volumen corto de finanzas. El tipo de recursos que maneja es un recurso que es escaso en el mercado, ¿no? Son créditos concesionales, son donaciones, inversiones patrimoniales también de concesionales, garantías. Entonces, el hecho de hacer una buena estructuración financiera y utilizar de una manera eficiente estos recursos escasos nos puede permitir catalizar una gran cantidad de recursos, tanto del sector público como del sector privado, que pueden darle mayor volumen a la propuesta y hacer que tengamos un mayor impacto. Por tanto, es un tipo de fondo muy interesante por la posición de riesgo que asumen en la estructura, ¿no? Con lo cual, animamos a todas las agencias que estén interesadas en unirse a esta aventura y en poder acreditarse ante el Fondo Verde, que definitivamente es una experiencia que va a traer grandes beneficios tanto a las agencias como a los países en sus planes de desarrollo sostenible. Muchas gracias por su atención y le dejo la palabra a Jessica. Perfecto. Jessica.
Sí, acá estoy, perfecto. Pues muy buenos días a todos. Voy a compartir acá mi presentación con ustedes. Me avisan si ya la pueden ver. Ahora ya se ve, perfecto. Listo. Bueno, pues muy buenos días a todos. Entonces yo soy Jessica Jacob, coordinadora para Latinoamérica y el Caribe para el Fondo Verde para el Clima. Entonces hice una presentación un poco más larga, no voy a ir entrando en los detalles de cada uno de los slides de la presentación, voy a tratar de enfocarme en los puntos claves, pero evidentemente la CAFE va a compartir con ustedes la presentación y quedo a disposición de ustedes para al final responder a cualquier pregunta. Y bueno, antes de empezar me gustaría agradecer a la CAF por esta iniciativa de compartir el Fondo Verde y cuál es el proceso de acreditación. Y pues vale la pena aclarar que pues ya llevo un año y medio aquí trabajando para el fondo y anteriormente estaba enfocándome en el tema de acreditación y de apoyo a las entidades de acceso directo. Ya les explicaré un poco más en detalle de qué se trata esa denominación de acceso directo. Y pues cualquier tipo de ayuda o de preguntas que tengan inclusive después de esta presentación con mucho gusto podría colaborarles. Entonces voy a empezar pasando por los slides de una forma, digamos, rápida en la presentación al principio para darles una pequeña introducción sobre el fondo. Entonces, el Fondo Verde para el Clima, pues somos una entidad operativa del mecanismo financiero de la Comisión Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Fuimos establecidos en el 2010. Respondemos y estamos al servicio del Acuerdo de París. Somos el primer instrumento, digamos, financiero para responder a las contribuciones nacionales determinadas de los países y también tenemos un rol fundamental en el proceso de adaptación y de planificación de los países. Evidentemente uno de nuestros mayores enfoques es las finanzas a largo plazo, pero también tenemos financiamientos a corto y mediano plazo, pero es un elemento central el pensar en que tenemos ese valor agregado entre muchos otros que les mencionaré, en pensar también en proyectos a mayor plazo y dentro de ellos los recursos que ellos involucran. Nosotros, digamos, somos una entidad relativamente reciente, como les mencionaba, estamos establecidos desde el 2010, pero en operaciones estamos desde el 2013, tenemos nuestra casa madre, ¿no? Digámoslo así, en nuestro headquarter que es en Corea del Sur, en Songdo, de donde aquí les presento. Y tenemos algunos consultores en las regiones que nos colaboran por temas de horarios y facilidad con los diferentes países. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica tenemos a Carmen Agurgüello que también podría colaborarles en cualquier consulta que tengan. Entonces venimos desde hace prácticamente 3 años entrando en operaciones y obviamente lo que ello indica es formando todas las políticas y procedimientos, pero ya desde el año pasado hemos empezado a aprobar proyectos y también recursos de readiness, como les mencionaba Antonio anteriormente. Voy aquí tratando de pasar al tiempo de la presentación. Tenemos varios valores añadidos dentro del fondo. Uno pues como les mencionaba Antonio, es el country ownership, que para nosotros es fundamental que los países sean quienes determinan cuáles son las entidades más apropiadas que deben acreditarse al fondo, cuáles son los proyectos que responden a las estrategias nacionales, y para ello el mecanismo es que cada uno de los países decide quién es nuestro punto focal o autoridad nacional designada, que en la gran mayoría de los casos es un ministerio. En el caso de Latinoamérica suelen ser los ministerios de ambiente, de finanzas o de planeación, pero cada uno de los países son quienes designan a esa autoridad nacional y ellos son nuestro punto focal en relación con los países y quienes se aseguran, y ya les contaré más en detalle, quienes se aseguran de que todo lo que se presente al fondo esté dentro de las prioridades de cada uno de los países. Tenemos un equilibrio entre adaptación y mitigación. Para nosotros ambos componentes son fundamentales y evidentemente también tratamos lo que le llamamos el cross-cutting, es decir, los que son transversales, tanto pues, obviamente en proyectos de mitigación y adaptación, y ya hay varios ejemplos al respecto. Tenemos igualdad de voces en nuestra junta directiva, tenemos 12 países en vía de desarrollo y 12 desarrollados.
es decir, que es una junta equitativa y son a quienes definen y toman las decisiones del fondo en todos los términos de la palabra, digamos, de cosas importantes como las entidades que se acreditan, los proyectos, etcétera. Tenemos una gran diversidad de entidades acreditadas, ya les mostraré un poco más adelante de cuáles ya estamos hablando, que ya tenemos 48 hasta el momento. Tenemos varios instrumentos financieros, también entraré más en detalle. Tenemos una facilidad dedicada para el sector privado, ya que estamos convencidos que el sector privado es un actor muy importante para escalar los recursos de cambio climático, y hoy en día somos el fondo con mayor recursos para temas de cambio climáticos a nivel mundial. En temas de financiamiento, como les mencionaba, tenemos este equilibrio entre mitigación y adaptación. La particularidad es que en términos de adaptación, hay de ese 50% que le pertenece a adaptación, un 50% que está dedicado a los países menos desarrollados, a las islas y África, y en total pues un 25% a los países en vía de desarrollo, que serían, digamos, el caso de los países en Latinoamérica. Esto no se busca llegar a este objetivo de atribución de recursos, digamos, anualmente, es una teoría, digamos, general, y es lo que vamos a ir buscando a medida del tiempo. La estructura del fondo, digamos, se representa en este triángulo invertido. Entonces nosotros tenemos pues el fondo como les comentaba tiene su junta directiva y el secretariado, que somos digamos las personas que estamos acá en Songdo trabajando a tiempo completo, ejecutando esas políticas que decide la junta directiva y encargándonos de todo el proceso de acreditación y digamos de análisis de proyectos. Las entidades acreditadas son las que reciben los recursos del fondo, también les explicaré un poco más en detalle, pero son mediante ellos que canalizamos los recursos. Son estas entidades acreditadas y por ende el proceso es robusto, en el cual también les explicaré, pero son ellas quienes reciben y en pocas palabras son nuestros aliados en el terreno que se encargan de presentarnos los proyectos y asegurarse que las políticas del fondo están siendo cumplidas a nivel de proyectos o programas. De forma transversal, como les mencionaba, para nosotros es fundamental esa autoridad nacional designada o puntos focales. Son quienes en todo el transcurso de lo que hacemos están asegurando que cumplimos con las prioridades a nivel nacional, y ellas, como les mostraré en el próximo slide, tienen unas responsabilidades bastante importantes, ya que son las que se aseguran de que haya una consulta, digamos, con los actores principales a nivel nacional. Son quienes se encargan, como les mencionaba, de asegurar las prioridades y estrategias nacionales que se vean reflejadas en las entidades y en los proyectos que se van a presentar, y hay algunos instrumentos que aseguran lo que les mencionaba anteriormente, y es, por ejemplo, son aquellas autoridades quienes se encargan de nominar, es decir, de decir qué entidades se pueden presentar al proceso de acreditación al fondo, establecer en la medida de lo posible inclusive procedimientos para decidir cómo se hacen esas nominaciones a esas entidades. También cuando están acreditadas las entidades, es esta autoridad nacional designada quien hace también las cartas que le llamamos de no objeción, es decir, que con esas cartas ellos tienen la responsabilidad de decirnos que esos proyectos responden a prioridades y necesidades nacionales. Lo mismo sucede con los proyectos de soporte o de readiness para fortalecer las capacidades del país. Esos soportes de readiness, nosotros tenemos a disposición de cada país $1 millón al año para fortalecer capacidades tanto de la autoridad nacional designada o punto focal, como también para, por ejemplo, ayudar a las entidades que desean acreditarse. Podemos darles recursos mediante consultorías o de distintos medios para que puedan lograr llegar a cumplir los estándares que tiene el fondo y en la medida de lo posible tener cada vez más un mayor de números de entidades nacionales o regionales designadas por estas autoridades. Las competencias que tienen que tener esas autoridades nacionales, digamos, no son vagas, digamos, son de bastante
amplitud, necesitamos que estas autoridades obviamente tengan conocimiento de todas las prioridades y planes nacionales. Por ejemplo, si puede ser un Ministerio de Finanzas, tienen que estar mucho más enterados de temas y estrategias de cambio climáticos. Para eso obviamente también les podemos dar recursos para fortalecer sus capacidades en fortalecimientos temáticos, ¿no? Como puede ser de cambio climático, como puede ser en fortalecimiento de procedimientos para involucrar a otros actores, etcétera. También tienen que estar constantemente actualizados o familiarizados con nuestras políticas, con los compromisos que tienen que tener con el país, cuáles son los instrumentos financieros que están a disposición y en general cualquier información que vaya saliendo de cualquiera de nuestras juntas, y tienen que tener evidentemente un poder de influencia en el país para contribuir a los planes o estrategia de desarrollo y de cambio climático, y a su vez compartir todas estas informaciones con las partes interesadas. Pasando muy rápidamente, porque quisiera enfocarme en el tema acreditación, estas autoridades tienen la responsabilidad de ayudar a hacer la programación del país, de ver cuáles son esas prioridades, tener un rol de liderazgo, también encargarse de la programación de las entidades, de cuáles son las entidades que responden a los objetivos del fondo, pero a su vez a esas prioridades de país, identificarlas y también empezar a montar lo que le llamamos la cartera de proyectos o programas, es decir, desarrollar de forma transparente cuáles son los proyectos que van a ser presentados al fondo. ¿Cuáles son los tipos de proyectos o programas que estamos buscando en el fondo? Tenemos 8 grandes áreas, pero dentro de ellas podrán ver que hay muchos tipos de proyectos que pueden caber. En la parte de mitigación a cambio climático y para el sector privado, hay veces hablar de cambio climático y ustedes, bancos de desarrollo que trabajan por lo general mucho con el sector privado, es mucho mejor hablar en estas áreas de impacto que le llamamos nosotros, como puede ser proyectos relacionados a temas de transporte, todo lo relacionado a energía y, por ejemplo, eficiencia energética, bosques y usos del suelo, ciudades, industrias, y por la parte de adaptación, todo lo que está relacionado con temas de salud, de alimentación, de seguridad de agua, relacionado con comunidades, con ecosistemas y servicios ecosistémicos, infraestructura, etcétera. Entonces, dentro de estos 8 grandes rubros o áreas estratégicas, pueden caber, pues, evidentemente muchos de los proyectos que pueden tener ustedes en la cartera, y nuestro foco es ver cómo esos proyectos pueden tener todo el componente de cambio climático o proyectos per se que sean dedicados a alguno de estos temas en particular. Esos son, digamos, los sectores generales en los que nosotros estamos buscando que las entidades hagan y realicen o aporten o presenten proyectos al fondo. Lo que es importante es cuáles son los criterios de inversión del fondo, es decir, qué es lo que vamos a buscar analizar en cada uno de los proyectos que se presentan. Entonces, tenemos el potencial de impacto de cada uno de los proyectos, el cambio de paradigma, que es una cosa que cada uno de los países y los proyectos va definiendo a medida. Nosotros no tenemos una definición precisa, sino que tenemos que demostrar que esos proyectos son transformacionales o que van a cambiar un paradigma dentro del país. Como para darles un breve ejemplo, puede que hayan países que instalar paneles solares no sea, pues, digamos, de mayor forma un cambio de paradigma, pero puede que en otros países lo sea. Entonces, por ese tipo de motivos, nosotros no ponemos definiciones particulares a esto, pero es más dependiendo de cada uno de los países y cómo cada uno de los proyectos se argumentan estos criterios. Evidentemente, el potencial de desarrollo sostenible, queremos ver que cuando ponemos recursos en un proyecto, cuando se acaben de esos recursos, de esos proyectos aprobados, por más de que se puedan extender, pues que evidentemente esos proyectos tengan una sostenibilidad a lo largo del tiempo en todos los términos económicos, sociales y ambientales. Y un punto que es muy importante para nosotros es que evidentemente nuestro punto, digamos, principal es el tema de cambio climático, pero para nosotros el tema de igualdad de género también es muy relevante y lo vamos a ir analizando dentro del componente de desarrollo sostenible y en cada una de las propuestas, a su vez que lo explicaré más adelante en el proceso de acreditación. Otro de los criterios de inversión es, pues obviamente, que responder a las necesidades de cada uno de los países y las comunidades recipientes de estos recursos o a quienes les van a llegar, y tener obviamente la aprobación nacional en la cual se va a implementar el proyecto y que estén alineadas con las estrategias nacionales.
Y el tema de eficiencia y eficacia, pues que evidentemente es importante ver cuál va a ser el impacto de estos recursos, qué tipo de cofinanciamiento se puede ver en los proyectos. La idea es que, por ejemplo, el sector privado aporte, que los gobiernos también idealmente aporten. No hay reglas, y ya les contaré más adelante, no hay reglas en cuál es el porcentaje que tiene que tener, digamos, el cofinanciamiento hoy en día, pero sí se busca a que no sea 100% recursos del fondo, sino que se demuestre el compromiso por parte de las entidades y de los países en poner recursos de cofinanciación. Los instrumentos financieros que manejamos, y ya se los explicaré dentro del marco del proceso de acreditación, tenemos recursos en términos de donaciones, préstamos, garantías y participación en capital o equity, y ya les explicaré un poco más en detalle el tema. Ya entrando en el tema más de acreditación, ¿cuáles son las entidades que pueden aplicar a la acreditación al fondo? Tenemos dos tipos de modalidades, pero dentro de las cuales cualquier tipo de entidad puede aplicar, entonces pueden ser internacionales, regionales, nacionales, públicas, privadas, etcétera. Tenemos la modalidad de acceso directo y la de acceso internacional. La de acceso directo significa que las entidades tienen que ser nominadas por esa autoridad que les mencionaba anteriormente, por la autoridad nacional designada, es decir, que tienen que recibir una carta por la cual el gobierno identifica a esas entidades y menciona que está interesada en que las entidades se acrediten. Hay países que han, por ejemplo, nominado solamente una entidad o inclusive ninguna, y hay otros países que, dependiendo de la estrategia que adopten o el proceso de decisión de nominar a esas entidades, hay algunos que, por ejemplo, han nominado ya a 8 o 10 entidades. Entonces, depende de cada una de las estrategias, pero por lo general son esas entidades de acceso nacional y regional, y puede ser, como les mencionaba, tanto públicos como privadas, y evidentemente los bancos de desarrollo. La modalidad de acceso internacional no requiere de esta carta de nominación por parte del país, como su nombre lo dice, son entidades internacionales que legalmente están constituidas como entidades internacionales. La, digamos, ventaja para las entidades de acceso directo es que solo son ellas quienes pueden recibir recursos de readiness, o como les mencionaba, de ese presupuesto que tenemos de $1 millón por año por país, para fortalecer sus capacidades tanto durante el proceso de acreditación como después del proceso de acreditación. Las etapas o pasos para el proceso de acreditación son, en grandes rasgos, 3 grandes etapas. La etapa, digamos, previa o cero es manifestar obviamente el interés. Tenemos pues que ver pues cuáles son pues los intereses de la entidad, cómo está alineada con los objetivos del fondo. Tiene que tener una carta de no objeción, como les mencionaba, para las de acceso directo, y hay un formulario que se encuentra en línea al tener esa carta de no objeción que hay que completar para acceder a el OAS, bueno, que en inglés es Online Accreditation System, que es un sistema en línea que es obviamente confidencial, en el cual las entidades van a subir toda la información necesaria para demostrarnos que cumplen con los estándares del fondo, que ya les contaré cuáles son. La etapa número 1 es cuando las entidades ya tienen acceso a esa plataforma en línea, adjuntan las informaciones, responden a las preguntas y van a enviarnos, digamos, la aplicación mediante esta plataforma. Y la etapa 1 es cuando nosotros, el secretariado, hacemos la revisión de que esa información esté completa y sea congruente con los estándares. Cuando eso se logra, después de, puede ser varias interacciones con la entidad, si les hace falta información, si puede que no hayan entendido algunos de las necesidades que tenemos o de los estándares, podemos tener obviamente cuantas llamadas sean necesarias o intercambios, y cuando ya nos damos cuenta que la información está completa, pasan a una etapa 2, en la cual tenemos un panel de expertos que va a ser quienes van a evaluar toda la parte técnica de la información que ustedes han presentado para la acreditación, y quienes van a presentar la entidad mediante digamos, un documento que es presentado a la junta directiva, al board, y es el board quien toma la decisión de las entidades que se acreditan al fondo, que en la gran mayoría de los casos, por decir un 99% de los casos, aquellas entidades que el panel ha presentado a la junta directiva han sido acreditadas.
puede que estas entidades sean acreditadas con condiciones o recomendaciones y simplemente después de la acreditación toca que las entidades solventen esas condiciones y nosotros también contamos, como les decía, con recursos de readiness que pueden ayudar a estas entidades para cumplir con las condiciones. Un ejemplo bastante común es que puede que las entidades no tengan una política de género en la institución. Entonces, esa puede ser una condición y después de la acreditación se le va a ayudar a la entidad o ella misma decide poner sus recursos para poder, por ejemplo, solventar esa condición del ejemplo que les mencionaba de desarrollar una política de género. Después de la decisión de la Junta Directiva, ya vienen los arreglos legales, hay un acuerdo que le llamamos el Accreditation Master Agreement, un acuerdo legal en el cual establecemos ya formalmente esa relación como aliados del fondo y en el cual vamos a regir, ¿no?, un marco legal en el cual vamos a seguir en términos de monitoreo y demás, y ejemplos de ese marco legal lo pueden encontrar en línea, inclusive el de la CAF que fue firmado durante la COP en Marruecos. Les presento a continuación, pues tenemos una diversidad de entidades acreditadas. Hasta hoy en día tenemos 48 entidades acreditadas. En la parte superior de esta slide van a ver las entidades de acceso nacional. En el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, tenemos a Profonampe en Perú, tenemos a UCAR en Argentina, y esas son, digamos, las nacionales. También tenemos de acceso directo regional, el caso de la CAF, el caso de Cabello, el BCIE, la Fundación Avina, esas son las que, y pues tocan Suramérica, Centroamérica, y también tenemos en el Caribe el caso del Banco de Desarrollo del Caribe y un centro de cambio climático en el Caribe también. Esas son las entidades que tenemos a nivel nacional y regional. Y las que le siguen son entidades internacionales que, como pueden ver, hay de todo tipo. Hay entidades del sector privado, hay sector, digamos, muchas que vienen de Naciones Unidas y todas estas entidades acreditadas pueden presentar proyectos al fondo. Antes de entrar en los detalles de la acreditación y el proceso, vale la pena aclarar que si hay entidades que desean no pasar por el proceso de acreditación o que solamente tienen un proyecto en mente o dos, ustedes pueden hablar con cualquiera, pues digamos, de estas entidades que tengan operaciones en su país, como puede ser evidentemente el caso de la CAF, y trabajar en alianza con ellos para presentar un proyecto al fondo. Ellos, con obviamente autorización de la entidad nacional designada, es decir, del gobierno del país, tienen que autorizarlo y ustedes pueden jugar un rol de entidades implementadoras de los proyectos sin haber sido acreditadas. Pero evidentemente que les vale la pena repetirlo, el proyecto tiene que ser presentado con la aprobación de esa autoridad nacional designada del país y mediante una de estas entidades acreditadas. Y ustedes efectivamente pudieran ser aliados como implementadores de los proyectos. Ya para entrar un poco más en el tema del proceso de acreditación, si es de su interés y tienen una cartera de proyectos que les gustaría traer al fondo, el proceso de acreditación tiene una duración de 5 años. Hasta hoy no hemos cumplido los 5 años de ninguna entidad acreditada. Esperamos que el proceso de reacreditación sea una cosa obviamente mucho más sencilla que el proceso de acreditación. Será solamente verificar qué tipo de políticas han cambiado en la entidad y obviamente en el fondo. Pero bueno, para empezar yo diría el primer paso para ustedes entender de qué se trata el proceso de acreditación. Desarrollamos una herramienta que le llamamos el Self-Assessment Tool. Acá les muestro dónde encontrarla en nuestra página web, entonces tienen que ir a la parte de acreditación y pues verán en la parte izquierda un self-assessment. En pocas preguntas y respuestas ustedes podrán ver, ustedes no se preocupen que las respuestas son confidenciales, no le llegan a nadie, solamente una autoevaluación para ustedes entender cuáles son los estándares del fondo y a medida de que van respondiendo a las preguntas, si por ejemplo a una pregunta responden que sí, van a venir otras preguntas para estar seguros si ustedes tienen un poco más en detalle la información requerida para la acreditación. Entonces les recomiendo a todos y simplemente por curiosidad entrar al Self-Assessment Tool, no les tomará más de
media hora en pasar por esta herramienta y tener un mayor entendimiento de los estándares y requisitos del fondo para el tema de la acreditación. Ahora ya entrando más en la parte más técnica del proceso de acreditación, tenemos tres tipos de estándares o políticas que tienen que cumplir las entidades. Tenemos los estándares fiduciarios, hay unos estándares básicos que vamos a analizar para todas aquellas entidades que, como mencionaba Antonio, no estén en la vía que le llamamos de Fast Track, es decir, que no hayan sido acreditadas por el JEF o el Fondo de Adaptación o el UFDEFCO. Y esas capacidades, vamos a analizar las capacidades administrativas y financieras básicas de transparencia y responsabilidad. Por lo general, esos estándares fiduciarios básicos para las entidades financieras privadas o de desarrollo es bastante sencillo cumplir con ellas porque ustedes son regulados por otros organismos y demás. Esos son, digamos, los análisis básicos que hacemos a nivel fiduciario en términos de auditorías, etcétera. Lo que le llamamos los estándares fiduciarios o especializados, hay, digamos, tres tipos de categorías. Estas son opcionales, no hay que aplicar a todas, o si quieren aplicar a todas también obviamente pueden, o a una, a dos o a tres. Lo que vamos a querer analizar acá es entender ustedes como entidad en qué tienen experiencia y en qué han desarrollado y tienen políticas y procedimientos establecidos. Entonces, la primera opción es en manejo de proyectos, o lo que le llamamos el Project Management. La otra es en qué experiencia ustedes tienen en otorgar donaciones o asignación de financiamientos, y la que por lo general está más alineada con las entidades financieras es lo que le llamamos en inglés Lending and Blending, que es créditos y mezclas con, por ejemplo, garantías y capital como el equity. Aquí quiero aclararles en esta parte de estándares fiduciarios que si ustedes, por ejemplo, deciden aplicar a lo que, digamos, ustedes saben hacer, que por lo general es la parte de créditos, ¿no? De lending, no por ende significa que ustedes no pueden recibir recursos del fondo en forma de donación. Aquí lo que nosotros estamos analizando es ustedes cómo pueden ejecutar los recursos del fondo y dónde tienen, como les decía, la experiencia en los tipos de productos y servicios que ustedes pueden manejar. Ya la forma en que ustedes reciben los recursos del fondo, sean en temas de garantías, de donaciones, de préstamos, va a depender de cada uno de los proyectos y las características del mismo. Otros estándares que manejamos que son importantes para nosotros y que evidentemente hay veces no se tienen en las entidades, también como les vuelvo, vale la pena repetir que tenemos recursos de readiness para colaborarles si es necesario en fortalecer las salvaguardas ambientales y sociales y montar dentro de sus entidades los sistemas de salvaguardas o de manejo y gestión de riesgo ambiental y social. Nosotros seguimos los estándares de desempeño de la IFC, los Performance Standards. Eso puede que cambie, pero por ahora esos son los estándares que seguimos. Y para resumirles, pero en la herramienta que les mencionaba anteriormente, pueden entrar en mucho más detalle y tenemos todos los enlaces o links necesarios para que lleguen a la información de cada uno de estos estándares de la IFC. Entonces, el estándar número 1 es que las entidades deben de tener un sistema institucional de manejo de riesgo ambiental y social, y ya los estándares del 2 al 8 son a nivel de los proyectos y son a nivel temáticos, como los pueden ver en la presentación, como en temas de población indígena, cómo lo manejan en términos de proyectos o patrimonio cultural, etcétera. Puede que hayan temas de estos, de los performance standards de 2 a 8 que no apliquen en su entidad. Por ejemplo, ustedes tienen alguna restricción en tocar cualquier tipo de proyecto en patrimonio cultural, pues evidentemente es una cosa que deben aclararnos para que no tengan que desarrollar adicionales políticas o que cubran todos los performance standards si no aplican en su entidad. Y también tratamos de entender cuáles son las normativas a nivel nacional que cubrirían estos temas a nivel, digamos, más temático sectorial.
Ya les voy a explicar las diferentes categorías a nivel de estos salvaguardas que podemos entrar en este slide, en el cual, como les mencionaba Antonio, tenemos lo que le llamamos el Fit for Purpose Approach, que es un enfoque adaptado porque entendemos que todas las entidades son distintas. Entonces, tenemos, digamos, selecciones a las cuales ustedes pueden decidir acreditarse. Y a medida del tiempo, si quieren hacer lo que le llamamos un upgrade o escalar en los criterios de acreditación, eso también se puede dar y podemos apoyarlos con recursos para que a medida del tiempo, digamos, suban sus ambiciones y se acrediten pues, a más, digamos, categorías. Esos tipos de categorías, como ya les mencioné anteriormente, en los temas fiduciarios pueden ser lo de manejo de proyectos, donaciones y la tercera es la parte de lending and blending, pero a su vez tenemos ese tipo de categorías en las cuales pueden acreditarse, por ejemplo, a nivel de tamaño de proyectos. Entonces, ustedes tienen que demostrarnos cuáles han sido los proyectos que ustedes tienen la capacidad de manejar. Entonces, por ejemplo, si la entidad ha manejado, por lo general, proyectos o lo más grande que han manejado es un proyecto de 15 millones, otro de 20 millones de dólares y otro de 49 millones de dólares. Entonces pueden aplicar, por ejemplo, a lo que le llamamos la categoría pequeña o small. Entonces depende de lo que queremos ver aquí es cuál es la experiencia de ustedes en manejar qué tipo de proyectos o programas. Y hay 4 categorías, menos de 10 millones de dólares, entre 10 y 50 millones, entre 50 y 250 y más de 250 millones de dólares. En términos de categorías de salvaguardas o de riesgos ambientales y sociales, tenemos 3 tipos de categoría. Entonces, ustedes pueden aplicar, por ejemplo, si tienen ese sistema no del todo robusto y simplemente pues iniciando, y también depende obviamente qué tipo de proyectos manejen, pueden aplicar, por ejemplo, a la categoría C, que es de riesgo bajo, categoría media, riesgos medios, que es la B, o de riesgos altos. Evidentemente, el nivel de exigencia de documentación, de políticas, manuales y experiencia va a ser distinto dependiendo de cada una de estas categorías que ustedes apliquen. Estoy yendo rápido porque sé que nos queda poco tiempo y para dejarles tiempos de respuesta, pero evidentemente si quieren cualquier tipo de clarificación al respecto, pues bienvenida. Hay unos costos relacionados al tema de acreditación. Esto debido a que tenemos que, pues efectivamente tenemos aproximadamente hoy unas 100, si no me equivoco, hoy en día unas 120 más o menos entidades en cola en el proceso de acreditación o que desean acreditarse y pues no tenemos la capacidad interna de analizar todas estas informaciones y centenares de documentos que cada una de las entidades tiene que presentar. Entonces tenemos que recurrir a consultores externos que analicen también. Entonces hay unos costos relacionados a estos, pero depende de las distintas categorías que ustedes apliquen. Entonces, digamos, el costo puede ir desde aproximadamente, dependiendo de las entidades y de dónde se ubiquen, desde aproximadamente 500 o $1,000 hasta creo que va hasta $45,000 si aplican absolutamente todo, como ha sido el caso de algunas entidades, por lo general internacionales. Pero oscila dependiendo de a qué están aplicando y dónde están ubicados ustedes. Muy rápidamente, simplemente porque es de interés, obviamente, entender para qué pasar por el proceso de acreditación, es obviamente para llegar a los proyectos y ese es el objetivo del fondo, ¿no? El objetivo no es tener un centenar de entidades acreditadas, sino justamente entidades que presenten proyectos al fondo. El proceso de aprobación de proyectos, evidentemente, como les decía, o pasan por una entidad ya acreditada o se acreditan ustedes mismos, tienen que pasar por, digamos, la autoridad nacional designada, que tiene que hacer una carta en objeción y se puede presentar de forma voluntaria lo que le llamamos una nota conceptual del proyecto para recibir una retroalimentación previa por parte del secretariado, pero hay un documento que se encuentra en línea si ustedes obviamente quieren mirarlo, pero el documento formal por el cual llegan las propuestas al fondo y son analizadas es por lo que le llamamos el Funding Proposal, que ya es un documento, digamos, con mayor información.
el cual es analizado por el secretariado un poco como en el proceso de acreditación, cuando ve que está completo y ha hecho, pues digamos, sus comentarios a la entidad, pasan a un panel de expertos en temas de proyectos. Ese panel de expertos es quien los representa a la Junta es quien toma la decisión, y después de tomar la decisión viene un arreglo legal en términos de cada uno de los proyectos o programas que han sido aprobados. Hasta el sol de hoy han sido firmados, tenemos a disposición aproximadamente, bueno, lo que ha firmado han sido aproximadamente casi 10.000 millones de dólares. Lo que ya tenemos comprometido por los proyectos aprobados es 1.5 mil millones de dólares. Tenemos hasta hoy en día 35 proyectos aprobados. Y de esos 35 estamos beneficiando a 103 millones pues, digamos, de personas, reduciendo emisiones. Para que vean un poco la distribución, pero esta información se encuentra en línea si la quieren ver. Hasta el sol de hoy tenemos 7 proyectos en Latinoamérica y el Caribe. Ya les presentaré en el próximo slide cuáles son. En términos de tamaños, como ven, perdón, la mayoría de los proyectos, el 43% ha sido aprobado entre el rango de 10 y 50 millones de dólares. Hasta el sol de hoy la gran mayoría, el 47% ha sido en forma de, digamos, de donación, el 42% en préstamos. En términos de enfoque, el 34% en mitigación, 29% en adaptación y un 37% en mezcla de estos dos. Y como ven, hay un buen equilibrio por ahora en el tema de qué recursos han sido designados a proyectos para el sector público y privado, por ahora teniendo inclusive un pequeño avance con el sector privado, lo cual es una señal bastante positiva. En este slide les presento los proyectos que han sido aprobados para nuestra región, para Latinoamérica, separados por Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. A nivel del Caribe, por ejemplo, pueden ver que fue un programa en varios países. Para cada uno de estos proyectos, si quieren entrar en detalle, están en nuestra página web y pueden ver ejemplos como el caso de la CAF en Chile o del BID, que ya tiene varios también en la región, pero podrán encontrar toda la cartera de proyectos en nuestra página web y pueden inclusive acceder a todo el funding proposal, es decir, a todo el detalle de la información que fue presentada a la Junta Directiva para la aprobación de estos proyectos. Listo. Acá yo creo que concluyo y pues evidentemente me hago disponible un poco más de tiempo para cualquier pregunta. Voy aquí a parar la presentación y voy a poner pues, la cámara para hacer el diálogo un poco más ameno con ustedes los participantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jessica. Excelente tu presentación. Tenemos un par de preguntas. Vamos con una que es para Antonio García. Entonces, se las leo. La pregunta es de Daniel Orellana, de Banco Procredit. ¿Cómo involucra esta iniciativa de la CAF a la banca privada que ya posee iniciativas de sostenibilidad y si están ubicadas en Centroamérica, ¿no? Posteriormente vamos con una pregunta para Jessica. Adelante, Antonio. Antonio, ¿nos escuchas? Listo, ahí, Antonio, si nos responden esa pregunta, no sé si la escuchaste. Ahora me escucháis. Muchas gracias, Jessica, por la buena presentación. Con respecto a la pregunta de la banca privada, es importante recordar que el propio punto focal es el que tiene que, digamos, del país, es el que tiene que nominar a las agencias nacionales que tengan acceso directo. Pues en este caso, la banca privada local debe ser nominada por el punto focal del país para poder tener acceso directo al Fondo Verde. En caso de no pasar por ahí, CAF está haciendo también estamos trabajando en un programa a nivel regional de financiamiento climático a través de instituciones financieras locales, con la que estaremos dando apoyo precisamente a la banca privada, que ya cuenta con iniciativas de sostenibilidad
aprovechando ya las fortalezas que hay en la región. Y concretamente con el tema de Centroamérica, tenemos también una muy buena relación con el CABEI, con el Banco Centroamericano de Integración Económica, quienes fueron recientemente acreditados y con quien pretendemos también compartir todas las iniciativas a nivel regional para poder atender a toda la región en su integridad. Esto por mi lado. Perfecto. Tenemos una pregunta también para Jessica de Jimena Corena de Fineter. ¿Las entidades que aplican a la modalidad de acceso internacional son las únicas que tienen acceso al readiness? No, al revés. Las entidades de acceso directo, es decir, las no internacionales, son las que pueden acceder a los recursos del readiness. De hecho, pueden ser beneficiarias de esos recursos. Entonces, por lo general son las entidades nacionales y regionales que han sido nominadas por una autoridad nacional designada. Es distinto la agencia implementadora del readiness. Las entidades internacionales pueden ser, por ejemplo, lo que le llamamos el delivery partner del readiness es, por ejemplo, si hay un país que quiere fortalecer sus capacidades, identifica que una entidad internacional, por ejemplo, acreditada o no acreditada, nacional o regional, puede ser quien desarrolla, digamos, esas actividades, eso puede ser quien implementa o desarrolla las actividades, pero quienes reciben recursos del readiness son las autoridades nacionales designadas y las entidades de acceso nacional o regional, es decir, las de acceso directo que han sido nominadas. Vale la pena aclarar que esos recursos del readiness de $1 millón por año por país solamente pueden llegar hasta ustedes si la autoridad nacional designada de dicho país ha dado la autorización para recibir. Puede ser desde, por ejemplo, $10.000 hasta $500.000, pero esa autorización no depende de nosotros ni de ustedes directamente, sino del diálogo que tengan con la autoridad nacional designada de su país y que ellos autoricen el que nosotros les otorguemos esos recursos para ayudarles en el tema de fortalecimiento de capacidades. Perfecto, Jessica. Tenemos una pregunta también de Andrea Mosquera. Ella la va a hacer directamente. Andrea, ¿nos escucha? A ver. Ahí está. Ok, listo, Andrea. Adelante. Andrea. ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante, Andrea, con su pregunta. Hola, buenos Díganos para días. quién Bueno, va la pregunta. muchas gracias por la explicación, estuvo bastante clara. Como les comenté, somos de la Universidad Andina Simón Bolívar y bueno, tengo ahí unas inquietudes al respecto. La Universidad Andina Simón Bolívar es un organismo internacional de la Comunidad Andina de Naciones que fue creada, al igual que la CAF, como uno de los mecanismos de cooperación. Entonces, la universidad está presente en algunos países, entre ellos Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, y bueno, la universidad ha sido pionera en el lanzar programas de maestría y especialización en el tema de cambio climático e investigación en desarrollo sostenible, en negociaciones internacionales, bueno, en varias áreas. Y desde hace más o menos 10 años viene promoviendo un proyecto con las juntas parroquiales, que son el organismo de gobierno político, de gobierno más pequeño en los territorios, entonces precisamente para fortalecer las capacidades. Y bueno, además de esto, la universidad tiene una unidad de investigaciones donde ha hecho mucho trabajo sobre las incidencias del cambio climático, y nuestra visión siempre ha sido un fuerte componente entre la investigación, la docencia y la vinculación con la comunidad. Nosotros estamos hoy empezando un proyecto de fortalecimiento a las juntas parroquiales, a los gobiernos municipales y a los gobiernos provinciales, precisamente en la temática de cambio climático, para dotarles de las herramientas necesarias, metodológicas, para que puedan los gobiernos autónomos incluir dentro de su planificación territorial el
componente de cambio climático. Entonces, Andrea, se va directo a la pregunta porque tenemos más participantes que quieren hacer preguntas, por favor. Sí, entonces, sí, bueno, precisamente ese es nuestro proyecto. Entonces nosotros quisiéramos saber si podemos acceder a través del mecanismo de acceso directo o a través del mecanismo de acceso internacional, al tener esta particularidad la universidad. Vale. Depende, para el acceso internacional, Mecho, tiene que ser, depende de tu constitución legal, Mecho. Si la universidad ha sido constituida legalmente como una entidad internacional, pues podría pasar por el acceso internacional y tendría que demostrar que además tiene operaciones no solamente en una región, sino como el internacional lo dice, tiene operaciones en más de una región, es decir, por ejemplo, en África y Sudamérica. Para las entidades de acceso regional o directo o nacional, tienen que tener una autoridad nacional designada. Entonces, para poder presentarse al proceso de acreditación, tendrían que hablar mínimo con una de las autoridades nacionales designadas de los países donde ustedes operan y recibir una carta de nominación por al menos una de ellas y empezar el proceso. Ya, perfecto. Esta información que vimos ahora de las presentaciones, ¿nos podría facilitar por correo electrónico? Sí, la CAF les va a presentar, les va a facilitar la presentación y de todas formas en nuestra página web pueden encontrar una presentación mucho más detallada en términos de acreditación, de proyectos y ahí está toda la información más en detalle de los estándares, etcétera, que les mencionaba. Ok, Jessica, ¿me escuchas ahí? Sí, hay una pregunta de Bolivia. Sí, la pregunta es de Santiago Lacerna. Dice que es de una institución financiera de desarrollo en Bolivia. Y su pregunta es, una vez acreditada la institución, ¿es necesario tener una previa aprobación de la autoridad nacional de este fondo para poder acceder al mismo? ¿O es que este requisito de previa aprobación de la autoridad nacional es solo necesario para acceder al fondo de fortalecimiento institucional? A ver, para acceder a los recursos de readiness antes o después de la acreditación, igual siempre hay que pasar por la autoridad nacional designada. Para los recursos de proyectos, digamos, para llegar a acceder de forma directa, tienen que tener una carta de nominación para entrar en el proceso de acreditación. Y además, para cualquier proyecto que se presente al fondo, por proyecto o programa, tienen que tener una carta de no objeción por parte de esa autoridad nacional designada. Es decir, que para cualquier acceso a los recursos del Fondo Verde para el Clima, tienen que tener una carta de la autoridad nacional designada de su país. Ok, tenemos una pregunta de Miguel Herrera. Por favor, Miguel, estás ahorita en audio abierto, hazla directamente y que sea corta porque estamos ya con el tiempo listo y no queremos usar el tiempo de todos los participantes. Sí, gracias. ¿Me escuchas? Sí. ¿Aló? Sí, adelante. No lo escuchamos, adelante. ¿Aló? Sí, ¿Me acá escuchas? Bueno, puntualmente parece que Andrea ya lo enfocó. Mi interés era entender si una universidad puede aplicar como un organismo acreditado para canalización de recursos. No lo voy a alargar porque es básicamente la pregunta que se hizo anteriormente de la Universidad Andina. Ok, perfecto. Jessica, esa pregunta ya la respondiste. Sí, y de cierta forma para aclarar, cualquier tipo de entidad hoy en día puede acreditarse al fondo, puede ser una universidad, puede ser una entidad financiera, puede ser cualquier tipo de entidad. Lo que es fundamental es que ustedes cumplan con los estándares del fondo, que por ejemplo en el tema de, no sé, donaciones, ustedes tienen que tener políticas, procedimientos, salvaguardas ambientales y sociales, políticas de género, y pues depende de cada uno de los tipos de entidad, puede que alguno de esos estándares sea más fácil o menos fácil ¿no? de llegar. Entonces, sí, la primera recomendación para todos es ir a esta herramienta que les mencionaba para que puedan entender un poco más en detalle cuáles son los estándares a nivel de acreditación, sin importar qué tipo de entidad estén trabajando. Perfecto. Bueno, tenemos
un par de preguntas más, pero son similares. Yo lo que quería, primero que nada, era agradecer a Jessica por su participación. Sabemos que allá son casi la medianoche en Sondo, Corea, donde se encuentra, y bueno, está trasnochando por ayudarnos a este grupo de práctica de finanzas sostenibles. Antonio también por intervención. También a Juan Elorza del programa de fortalecimiento de bancos de desarrollo en Latinoamérica que tiene CAF, que también tiene una oferta interesante de apoyo integral en varios aspectos. Y bueno, esto es una comunidad de práctica, la página web la tienen en la invitación. Muchas de las preguntas que se les ocurra también en el transcurso del día o posteriormente las pueden hacer aquí a la red, y vamos a seguir conectados tratando de contestar estas inquietudes. Y bueno, agradecerles a todos ustedes por su participación, por sus buenas inquietudes que han tenido, y bueno, seguiremos conectados tratando de hacer más de estos webinars, de estas capacitaciones continuas, y bueno, como CAFE, un orgullo estar con ustedes. Hasta luego y gracias por todo. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Antonio. Gracias a todos.